Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos estado sintiendo la presencia de Dios en una forma casi palpable en este lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Podemos sentir la presencia del Eterno en medio nuestro y esperamos que esta palabra te sea de bendición. Es siempre el propósito de nosotros a través de este medio es traer luz a tu vida a través de las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Hay muchas personas que escuchan la palabra a través de este medio y le damos las gracias por aquellos que la escuchan, aquellos que la comparten y aquellos que Dios ha puesto. Bendecimos el nombre del Señor para también que nos bendigan a nosotros, si así podemos decirlo. Pero quería compartir contigo sobre un tema muy importante. Bendecimos el nombre del Señor. Un tema bastante importante en estos últimos tiempos. Y queremos arrojar luz a aquellos personas que están dentro de la iglesia y personas cristianas que estudian la palabra, aquellos que están en los medios de la iglesia, en el mundo eclesiástico, y aquellos que escuchan la palabra del Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de los Romanos. Yo voy a leer del versículo 11 hacia el 24. Bendecimos el nombre del Señor. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre, a ser salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron descajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y quisiera hablarte un poco sobre el tema, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes mataron a Jesús? Verdaderamente que este es un tema que para estos últimos tiempos nosotros tenemos que tener claro. Los judíos no fueron quienes mataron a Jesús. Los que mataron a Jesucristo, obviamente, el Señor mismo, bajo su designio y su propósito eterno, fue entregado con este propósito para él morir por los pecados de la humanidad. Todos nosotros somos culpables de que el Señor haya ido a la cruz y haya muerto. Obviamente Él no está muerto, Él resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, los judíos cumplieron el propósito de Dios, al igual que los mismos romanos. ¿Ok? Acordémonos que los judíos fueron quienes lo entregaron a los romanos para que los romanos lo crucificasen a Él.
pues obviamente ellos estaban en sus celebraciones de la Pascua y ellos no querían contaminar sus manos. Entregaron al Señor en manos de los gentiles para que se le diese muerte a él. Bendecimos el nombre del Señor. Pero ¿quiénes fueron que mataron a Jesucristo? Nosotros somos los culpables del que el Señor lo haya muerto. Cada ser humano. El Señor murió por cada ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendecimos el nombre del Señor. Y en estos últimos tiempos nosotros estamos viendo que se está levantando un odio y una filosofía antisemítica, de un odio hacia el pueblo de Israel, de un odio hacia los judíos. Y si nosotros somos cristianos y entendemos Biblia, debemos entender que en todo esto hay un propósito de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros odiemos a aquellos bajo los cuales nosotros también hemos sido bendecidos de parte de ellos. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos aquellos que les recibieron, Él le dio a ellos la potestad de ser llamados hijos de Dios. En cierta ocasión una mujer sirofenicia le dijo al Señor, ven, sana a mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y el Señor le dijo que Él había venido a las ovejas de Israel. Inclusive le dijo a ella, prácticamente insinuando que ella era como un perrillo. Y ella dijo, bueno, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa ante sus señores. Pero lo cierto es que el Señor vino a los judíos. La salvación viene de los judíos. Pero Dios en su inmensa gracia nos dio a nosotros la oportunidad de ser salvos bajo la gracia, al nosotros creer por fe que Él es el Hijo de Dios, que su muerte en la cruz del Calvario nos da a nosotros la salvación. Y lo vemos en esta carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está haciendo entender a la iglesia, a esta iglesia de Roma, hacerle entender a ellos, bendecimos el nombre del Señor, que los gentiles habían sido bendecidos por el rechazo que tuvieron los judíos de Cristo. Y si su rechazo fue una bendición para los gentiles, ¿cuánto más sería su admisión? En otras palabras, cuando ellos acepten a Cristo como su Salvador, verdaderamente que entonces, si su negación del Cristo de la gloria fue bendición para los gentiles, ¿cuánto más la misión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? En la Biblia habla en el libro Apocalipsis que los judíos estarán predicando a las naciones en los últimos tiempos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el enemigo ha torcido el cuaderno bíblico, y aún dentro de muchas iglesias se levanta unas enseñanzas que no son respaldadas por la Sagrada Escritura. Porque todavía nosotros vemos que Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Todavía Dios tiene un propósito para con sus vidas. Por eso que el apóstol escribe aquí, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Se dan cuenta? Cuanto más su plena restauración será bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a ser salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros no somos quienes sustentamos a la raíz. Nosotros también somos ramas y hemos sido injertados
dentro del olivo silvestre, por así decirlo. Hemos sido injertados en esta bendición. Ok, bendecimos el nombre del Señor. Dios es quien sustenta la vida. Dios es quien nos da a nosotros esta bendición de nosotros poder ser salvos por gracia. El pueblo de Israel siempre cuando el Señor estaba presente, ¿no?, en el pueblo de Israel, ellos siempre se gloriaban de ser hijos de Abraham. Y el Señor le decía a ellos: mira, si ustedes no creyesen que yo soy, vosotros moriréis en vuestros pecados. Entonces, quien sustenta al pueblo de Israel es Dios. Pero ellos tendrán que reconocer, al igual que los gentiles, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Ellos van a tener que aceptar a Cristo en su corazón para ser salvos. El propósito que Dios tiene con ellos, obviamente, si podemos acordarnos, cuando el Señor envió a Moisés a sacar a la nación, al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, Dios lo envía a Moisés y dice: vete y yo voy a endurecer el corazón del faraón, y el faraón no los va a dejar ir. En otras palabras, que Dios mismo era el que estaba en control. Dios iba a endurecer el corazón del faraón y el faraón no iba a dejar libre al pueblo de Israel. Hasta que Dios, obviamente, con la plaga de los primogénitos, mueren todos los primogénitos del faraón, de los egipcios, y Dios saca la nación de Israel, saca el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. Dios le da a ellos ahora en el monte Sinaí leyes, le da los mandamientos, y ellos se convierten prácticamente en una nación. Parafraseando y resumiendo la historia. Pero el pueblo de Israel siempre se gloriaban de que ellos eran hijos de Abraham. Bendecimos el nombre del Señor. Pero ellos tendrán que entrar en los propósitos divinos de Dios, verdaderamente. Y han guardado, por así decirlo, celosamente los escritos que Dios le daba a ellos. Dios le dio a ellos las palabras proféticas. Dios le dio los profetas. Los profetas le hablaron a ellos. Ellos tienen los libros sagrados. Y ellos comparten, al igual que nosotros, la Biblia. Nosotros tenemos mucha más semejanza con el pueblo judío en cuanto a creencia que con cualquier otra religión. Ya sea la religión islámica, ya sea cualquier otra clase de religión que haya por ahí. Nosotros tenemos más semejanza y compartimos más en cuanto a nuestra fe con el pueblo judío que con cualquier otra nación o con cualquier otra fe. Bendecimos el nombre del Señor. Ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos no han creído en el Nuevo, pero nosotros debemos de reconocer, y el apóstol Pablo aquí hace bien claro, que nosotros también hemos sido como un injerto. O sea, que nosotros no podemos ahora jactarnos porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y porque nosotros hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús, y ahora nosotros andamos como que nosotros conocemos todos los misterios y somos superiores a ellos. Al contrario, nosotros debemos de estar orando para que ellos entren en la salvación. Bendecimos el nombre del Señor, porque Dios tiene un propósito para con sus vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el enemigo está torciendo aún dentro de la media, dentro de muchas iglesias. Hay muchas personas que tienen una actividad, una actitud antisemítica, y un montón de youtubers que tuercen las sagradas escrituras y están promoviendo el odio hacia la nación judía, el odio hacia los judíos. Eso es totalmente antibíblico. No lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios. Todo aquel que cree en el Señor ha sido salvo por gracia, y el Señor le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros ahora no podemos estar con una mentalidad media rara. Sabemos que no estamos de acuerdo con muchos de los errores de ellos y las atrocidades que ellos cometen. Porque Dios no hace acepción de personas.
Bendecimos el nombre del Señor. Y llegará un tiempo en donde todos nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de cómo nosotros nos hemos conducido en esta tierra. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con esta mentalidad que trafica dentro de la iglesia, inclusive donde muchos pastores empiezan a hacer unas declaraciones medias raras que no tienen respaldo bíblico. No tienen respaldo bíblico. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer, te voy a leer un texto bíblico en Apocalipsis 2 del 8 al 11. No sé si podré tratar de juntar esto con esto, pero vamos a ver dónde Dios me lleva. Apocalipsis 2, 8 al 11 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer aquí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y está el Señor hablando de la iglesia de Esmirna. Esmirna significa sufrimiento. Esmirna también tiene que ver con la mirra. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor nació, los reyes, los sabios, le llevaron a él mirra, incienso y oro. La mirra simboliza el sufrimiento. ¿Ok? El incienso significa ¿qué? La presencia de Dios, oración. Y obviamente el oro simboliza ¿qué? Rey. En su reinado, que él iba a ser, que él es el rey de los judíos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero cuando la iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo perseguidos, los judíos, por cuanto eran también los cristianos, también muchos de los cristianos también eran judíos. Ellos pudieron haberlo protegido dentro de sus medios, dentro de sus sinagogas. Pero obviamente, debido al odio, debido al rechazo que tenían del cristianismo y de Jesucristo, porque de acuerdo a ellos, Jesucristo prácticamente lo que esta secta andaba buscando era como destruir toda la religión judía, y andaba buscando cómo destruir prácticamente la nación. Como Caifás dijo, bueno, es necesario que muera un hombre a que perezca la nación. O sea, la idea de ellos pensaban como que el cristianismo prácticamente era una secta y que el cristianismo le iba a destruir a ellos la nación y que los romanos iban a destruir su nación. O sea, ellos estaban totalmente en su mente, no podía entender ellos de que Dios pudiese ser hecho hombre y a través de este hijo de María, que era un carpintero. Ellos no aceptaban eso. Y por eso lo llevaron ellos a la cruz, porque dicen, no, él no puede ser el hijo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y por eso le dieron muerte. Pero en esta carta, cuando el Señor escribe esto, está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Obviamente, escribe 7 cartas a la iglesia en Asia Menor. Pero en esta iglesia de Esmirna, fue una iglesia en donde no hubo una reprensión de parte de Dios. Porque eran personas fieles a Dios también, pero que iban a padecer una persecución tremenda. Y ellos debieron de haberlo acogido dentro de sus medios para tratar de sobreguardarlos, y no lo hicieron. Por eso Esmirna significa mirra, sufrimiento. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros, el cristiano, esperamos que las iglesias cristianas no tomen una actitud como la tomaron muchos de estos judíos, que el Señor le dijo, estos no son judíos, sino son sinagogas de Satanás. Y en cierta ocasión el Señor mismo le dijo a ellos, ustedes lo que son, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son unos hijos del diablo, y la obra de vuestros padres queréis hacer. El Señor les hacía entender que a ellos, que miren, si ustedes van a ser verdaderamente hijos de Dios, tienen que creer que yo soy
el Mesías. Pero todavía Dios no lo ha cortado a ellos del propósito de la salvación y de las promesas que Dios tiene para con ellos, como nación y como pueblo. Todos nosotros, hoy en día, aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros lidiamos con este odio antisemítico que se infiltra en muchas de las iglesias por falta de conocimiento bíblico, por falta de conocer verdaderamente el pueblo de Israel, su cultura. A veces tú entenderías mejor si tú mismo diese un viaje allá y conociese la cultura y viese el pueblo, y entenderás a veces un poco mejor quiénes son ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero en esta palabra, cuando el Señor está hablando de esta iglesia de Esmirna, Él dice que aquí hay unos judíos que se dicen que son judíos, pero lo que son una sinagoga de Satanás. Ahora, la iglesia debe tener cuidado, porque la iglesia no puede también ahora introducir dentro de sus enseñanzas un odio antisemítico, porque ellos fueron quienes mataron a Jesús. Y hay mucha gente que hablan de esa forma, que tienen un odio hacia la nación judía y hacia los judíos. Mira cómo se levantó en este movimiento en donde ellos están declarando prácticamente que quieren prácticamente eliminar el Estado de Israel y poner el Estado palestino. Y que inclusive se hicieron una clase de manifestaciones globalmente con un movimiento totalmente antisemítico, una persecución que se levantó inclusive en Nueva York, en las universidades, en donde estas personas estaban atacando a los estudiantes judíos. Eso es peligroso. Y la iglesia debe de entender ciertas cosas. Nosotros debemos de orar por ellos, para que ellos vengan a los pies de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. En nuestra Biblia están los libros de ellos. Nosotros compartimos el mismo libro sagrado. Compartimos las mismas escrituras sagradas al igual que ellos. Nosotros no compartimos muchas de la escritura sagrada de otras religiones que están promoviendo ahora aquí en los Estados Unidos con estos gobernadores que tienen una religión islámica. Eso es peligroso. Y que el cristianismo, la iglesia de Cristo, se empieza a congraciar con aquellos que tienen ese odio hacia la nación judía. Es un peligro. No lo vemos nosotros en la Biblia. El respaldo que muchos de estos pastores e inclusive creyentes tienen una filosofía antisemítica. Bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mira, el Mesías llegó y ellos no, como nación, no nos reconocieron que él era el Mesías. No lo reconocieron. Ahora, ¿qué sucede en todo esto? Porque todavía Dios tiene un propósito para con ellos, en donde ellos van a aceptar que Jesucristo es el Mesías. Bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice la Sagrada Escritura, Mateo 27, 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se echaron la maldición encima. Se maldijeron ellos mismos. Ahora la palabra de Dios dice en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que os te bendigan y maldeciré a los que os te maldigan. Este es el Señor hablando del pueblo de Israel. Obviamente
tenemos que estamos dentro de una línea fina cuando nosotros lidiamos con ciertas cosas. Ahora, la verdad hay que decirla. De que muchos de ellos, a través de la historia, nosotros vemos a través de la Biblia, que Dios los reprendió un montón de veces por su idolatría. Por la idolatría, por pasar a sus hijos, por sacrificar a sus hijos ante ídolos como Moloch y Baal, porque asimilaban a las otras culturas y ellos estaban supuestos a cambiar las otras naciones y hacerles saber a ellos que ellos eran el pueblo del pacto. Pero no lo hicieron. Que inclusive cuando llega el Mesías, ellos no lo pudieron reconocer y no lo aceptaron como el Mesías. Pero Dios todavía tiene un propósito para con sus vidas. Ahora, debemos de acordarnos esto, que cuando un judío se convierte al cristianismo, no es como muchos de nosotros, que cuando nosotros nos convertimos, todo el mundo nos aplaude. Y, oh, qué buena decisión tomaste. Tú estabas metiéndote droga, no te metes droga, estaban totalmente pegados. Y la gente nos aplaude cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Pero en el judaísmo, cuando un judío acepta a Cristo en su corazón, él es desheredado. Su familia no lo reconoce. Ya tú no eres parte de la familia, tú no eres hijo nuestro. Entonces, en todo esto nosotros sabemos que hay como, dentro de ellos mismos obviamente, hay un rechazo hacia el cristianismo. Pero en todo esto, como nosotros lo leímos en el texto que estamos compartiendo, es que es Dios mismo. Es como si Dios mismo le hubiese puesto a ellos un velo para que ellos no puedan reconocer esto hasta que el propósito de Dios se cumpla para con los gentiles, con los propósitos que Dios tiene. Y hasta un momento, entonces ahora Dios les va a abrir a ellos los ojos y ellos van a poder ver detrás del velo, ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que el cristianismo fue un movimiento que empezó con ellos. Empezó con ellos. Cuando cayó el Espíritu Santo de Dios sobre los 120 y sabemos que habían 12 que Dios había escogido que andaban con ellos, con el Señor, y el Señor les ministraba a ellos la palabra y aunque hablaba con parábolas, le daba a ellos los grandes misterios de las parábolas y le hablaba a ellos sobre el significado. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, dice, ellos dijeron, su sangre sea sobre nuestras vidas. O sea, que ellos mismos se echaron la maldición encima. Ahora vamos a hablar de otra escritura. Mira esta escritura. Zacarías 12 del 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Oye, es tremendo. Y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa para temblar a los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todo lo que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hay un pueblo total, hay un sinnúmero de naciones enemigas del pueblo de Israel. Y mientras Israel estaba celebrando en este año el Yom Kippur y estas fiestas sagradas que Dios les daba, mientras ellos estaban en oración en el día de la expiación. El día de la expiación en el Antiguo Testamento eran cuando ellos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacían los sacrificios y derramaban la sangre sobre el arca del pacto. Era un día glorioso para ellos, el día de la expiación, pues obviamente los pecados de ellos eran cubiertos. Y la ira de Dios no estaba sobre sus vidas porque ellos estaban dejándose llevar por los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y en el tabernáculo, obviamente, ya Dios tenía algo establecido en donde el sumo sacerdote Aarón entraba, el sumo sacerdote al lugar santísimo, y el día de expiación derramaba la sangre sobre el arca del propiciatorio, el arca del pacto, el arca de la alianza, donde se encontraban los 10 mandamientos, el maná que cayó del cielo, una urna de maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció dentro del arca del arca. Entonces Dios venía y la gloria de Dios se derramaba el día de expiación y la sangre era derramada sobre el arca del propiciatorio, y Dios cubría sus pecados.
Pero en este año, al igual que muchos de los años, cuando ellos hacen sus celebraciones, el día de la expiación, el Yom Kippur, el día cuando Dios les recuerda a ellos que Dios lo libertó de la cautividad, y el día de la Pascua, que es donde ellos celebran el día que Dios los sacó a ellos del pueblo de la cautividad de Egipto, el Yom Kippur, el día de la expiación, es donde ellos están arrepentidos, se están arrepintiendo y están orando a Dios. Todavía están esperando promesas que para ellos deben de cumplirse. Bendecimos el nombre del Señor, porque todavía hay un tiempo establecido dentro de los propósitos eternos en donde Dios les va a quitar el velo a ellos. Y ellos vendrán a aceptar a Cristo como su Mesías. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que interesante, porque dice aquí en Zacarías 12:2, dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. Es como una copa que embriaga. Una persona que beben, cuando empiezan a beber mucho, se embriagan y dicen un montón de cosas a veces que no saben qué decir y pierden su razonamiento. ¿Qué está pasando con muchas de estas naciones? Dice que Dios mismo iba a poner a Jerusalén como una copa. Todas estas naciones que son enemigas de Israel, no tienen otra cosa que hablar que excepto que su odio para destruirlo. Están embriagados del odio, porque ellos mismos están tomando de esta copa que Dios mismo ha puesto a Jerusalén por copa para hacer temblar las naciones. Ellos están embriagados, no saben qué hacer con su odio, tratan de destruir a la nación judía y no pueden. Porque Dios es quien pelea por su pueblo. Y miren hermano, solamente el enemigo puede tocarnos a nosotros, solamente cuando Dios se lo permite. A la nación judía va a ser tocada cuando Dios se lo permita. Hay un propósito con ellos. Ellos no son privilegiados en el sentido de que todos nosotros también somos pueblo de Dios, pero Dios tiene un propósito para con sus vidas. Bendecimos el nombre de Dios. Hay demasiadas promesas bíblicas que respaldan el amor que Dios tiene para el pueblo judío. Sí. Tengo que decirlo. Al igual que Dios nos ama a cada uno de nosotros, pues esta es la nación. Este es el pueblo que Dios escogió para él manifestársele. Este es el lugar en donde Dios puso pie, en donde Dios caminó como hombre. Claro que sí. Claro que sí, que debemos reconocer estas cosas. Ahora miren, dice aquí: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaran serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La piedra más pesada que puede existir está en Jerusalén, con la cual ellos construyeron el templo. Y esta piedra lisa está en todo lugar, prácticamente en Jerusalén. Y esa piedra lisa y pesada también se encuentra en la tumba en donde el Señor fue sepultado. Él es la roca eterna. Él es la piedra. Él es la piedra que va a hacer temblar a todas las naciones. Todavía hoy en día hay un odio hacia Cristo. Todavía hoy en día hay un odio hacia el pueblo de Israel y hacia el pueblo judío. ¿Saben por qué el enemigo odia a la nación judía? Porque hay tanto odio y todas estas naciones que son enemigas de ellos están embriagados de ese odio. Porque de ellos fue en donde nació el Mesías. Y ese odio va a estar ahí. Y si el enemigo odia a la nación judía, los cristianos que no se piensen que ellos van a ser aceptados. Y si se levanta un movimiento antisemítico globalmente, islámico o de cualquier religión que se levante totalmente en contra del pueblo de Israel, que no se piensen los cristianos que ellos van a estar bien. Porque ahora nosotros nos estamos congraciando con el otro lado y parece como que tenemos más cosas en común
con otra religión que con el judaísmo. Eso va a ser un grave error, porque cuando se levantan, si se lo persiguen a ellos, los cristianos que se preparen que van a ser los próximos. Si persiguen las sinagogas en Nueva York o en cualquier lugar de los Estados Unidos, las iglesias cristianas también que se agarren. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con los propósitos de Dios. Pero tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos alianza, en donde Dios no nos ha mandado a nosotros a hacer cierta clase de alianza. Porque entonces estaremos nosotros peleando contra el Dios mismo. Hay muchos que se han levantado en contra de la nación de Israel. ¿Y en dónde están todos esos imperios que se levantaron y buscaban destruirlo? Mas sin embargo todavía ellos están de pie. Los babilonios, los persas, los griegos, el imperio romano, el imperio otro imperio, todos los imperios que se levantaron en contra, que se han levantado a través de la historia, han buscado en cierta forma como destruir a la nación de Israel, han perecido, han pasado a la historia. Y ellos todavía están ahí, con un historial de 2000 años, 3000 años, un historial bastante extensivo. Bendecimos el nombre del Señor, porque está escrito aquí. Ahora, interesante todo esto. Este texto es un texto importante porque dice que yo iba a poner a Jerusalén como una copa. Esto es como una copa como que embriaga a todos aquellos que están, que buscan como destruirlo, y ellos están embriagados de su odio y a veces no piensan bien las cosas, y dentro de su odio, dice la Biblia, que para el pueblo cristiano, ¿no? Todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Hay un propósito de Dios para con su vida. Todo va a obrar a favor de ellos. No estamos de acuerdo con estas guerras. Yo no estoy de acuerdo con las atrocidades. No estamos de acuerdo con explotar niños. No estoy de acuerdo con nada de eso. No me malentiendan. Pero sí nosotros debemos de entender, cuando miramos el cuaderno bíblico, estamos hablando de las promesas que Dios tiene escritas para con ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Y el diablo odia a esa nación. Y lo odia porque de ahí nació ¿quién? El Mesías. Aquel que el mismo enemigo, el diablo hubiese sabido que la cruz del Calvario iba a ser una gran victoria para el Señor, seguramente no lo crucifica. Pero que no era un propósito del diablo, fue el propósito mismo de Dios. Un plan diseñado de parte de Dios, de que el Cristo, de que el Dios se iba a hacer carne y que iba a padecer, iba a morir por mano de los gentiles, iba a ser crucificado, iba a resucitar de entre los muertos, se iba a sentar a la diestra de la majestad en las alturas. Y no solamente eso, sino que cuando lo crucificaron a él, lo crucificaron fuera de la muralla de Jerusalén, simbolizando que él fue crucificado para todos. Dios quiere que todas las naciones lo acepten a él, porque Dios hay muchas personas musulmanas que se han convertido a Cristo y son bien celosas del Cristo, que cuando el Señor se le manifiesta a ellos, entran en ese celo religioso y aman a Dios y a Cristo de una forma tremenda. Eso también debemos de reconocerlo. Ahora, miren lo que dice Zacarías 12, 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre en ellos fue débil, en aquel tiempo será como David, la casa de David, como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán al que traspasaron y van a afligir su alma, a afligir su espíritu. Van a tener un espíritu de gracia, un espíritu de oración. Oye, esto es glorioso. Cuando tú ves que cuando un pueblo se reúne bajo oración, afligido, en arrepentimiento para con Dios, hay algo que acontece
en el corazón de Dios y Dios está siendo testigo de todo esto. Y la gracia de Dios y el perdón se derrama. No es un pueblo perfecto. Nosotros, ninguno, somos perfectos. Pero Dios tiene un propósito con ellos. Y nosotros como creyentes, como cristianos, la iglesia debe de entender estas cosas antes de dejarse embriagar por el odio en contra de ellos. Antes de ellos empezar a tomar de esta copa. Porque si la iglesia de Jesucristo empieza a tomar de esta copa y se embriaga del odio, lo siento, porque también van a entrar en juicio de parte de Dios. Porque esto es lo que el Señor dice. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces el Señor lo que lo dice. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora miren, Ezequiel 36, 23 al 28. Y con esto voy cerrando. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en el medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es la palabra del Señor. Y el Señor lo iba a traer de todas las naciones a vuestro país. ¿Y cuándo fue escrita esta palabra del Señor? ¿Cuándo fue escrita? Que el Señor iba a ponerle su espíritu dentro. Y que el Señor iba a hacer que ellos andasen en sus estatutos y en sus preceptos. Esto fue al pueblo de Israel. Claro que nosotros podemos, bueno, esto también habla en mi corazón, claro que sí. Habla cada uno de nosotros que hemos sido salvos por gracia y hemos sido injertados en este árbol de la salvación. Mira, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocarse lo de mi sangre, hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y hablando de esto, dice, y voy a brincar a leer otro versículo en el 20. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En otras palabras, nosotros no debemos de tener como un orgullo y una soberbia de que nosotros somos santos y que nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Y entonces ahora miramos al pueblo de Israel y a la nación judía. Ellos fueron los que mataron a Jesucristo y nosotros tener una mala interpretación totalmente bíblica. Y bajo ese odio nosotros también ser embriagados y odiarlos. Nosotros vamos a odiar. Cuando Dios nos llama a nosotros a que nosotros debemos de orar por ellos. Y bendecir, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Eso es lo que dice el Señor en la palabra del Señor. O sea, tenemos que tomar la Biblia desde el Génesis del Apocalipsis. Y cuando nosotros llegamos, no podemos solamente vivir bajo el Nuevo Testamento, entonces desvaluar los escritos del Antiguo Testamento y cuando leemos el libro de Ezequiel, hay tantas promesas en el libro de Ezequiel para la nación judía. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento no podemos llenarnos de este odio y decir, ellos fueron quienes mataron a Jesús. No, quienes lo mataron fuimos nosotros, en nuestros pecados. Llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Los romanos lo crucificaron. El judío lo entregó, cumpliendo. Miren, ellos estaban actuando, podríamos decir, bajo un designio eterno. Porque el que estaba en control de todo esto fue el mismo Señor.
Porque el mismo Señor dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Un propósito de Dios, de que Él iba a padecer, iba a ser rechazado por su pueblo, pero ahora nosotros, por cuanto ellos rechazaron ese Mesías, nosotros lo amamos a Él y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Ahora nosotros hacemos ese Mesías nuestro. Pero ellos también van a llegar un momento en donde ellos van a mirar a quien traspasaron y van a afligir su vida, van a tener un espíritu de gracia para con Dios, van a entrar en ese arrepentimiento. Y ellos, en vez de mirar hacia el muro de los lamentos, esperando reconstruir el tercer templo y hacer todos esos sacrificios, van a mirar atrás, van a mirar al Gólgota, van a mirar a la tumba que está vacía y van a aceptar a Cristo en su corazón. Y ellos van a ser de bendición para con todas las naciones cuando ellos empiecen a aceptar a Cristo en su corazón. Y esto es glorioso. Son promesas gloriosas que están escritas en la Sagrada Escritura para con todo aquel que cree en Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, acéptalo. Él es el Mesías, Él es el Salvador de la humanidad y Él a ti también te ama. Él quiere salvarte. Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere que su presencia sea palpable para contigo. Tú no lo vas a lograr esto con la religión. Tú lo vas a lograr con una relación personal para con Él. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todas las religiones no llevan a Dios. Todas las religiones no llevan a Dios. Quien nos lleva a nosotros a Dios es Cristo. La presencia misma de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias, pues nuevamente hemos podido sentir tu presencia en este lugar. Bendice esta palabra, Señor, en aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Te adoramos, Señor.